Saludos familias y amigos y bienvenidos nuevamente a otro podcast entre Yamile y Sony, donde hoy tenemos una invitada muy especial, uno de nuestros preferred lenders, la cual utilizamos muchísimo para aquellos clientes, ¿verdad?, que deseen precalificarse y comenzar con el proceso de compra de su casa. Así que tenemos hoy a Janet Bello. Bienvenida, Janet. Hola, muchas gracias. Qué bueno tenerte aquí, Janet, y verdad, tener la oportunidad de compartir con estas personas que están sintonizando y viendo este video para aclarar todas esas preguntas y todo ese proceso de financiamiento y cuáles son las alternativas disponibles para ellos. Así que, Janet, vamos a comenzar primeramente introduciéndote. ¿Quién es Janet Bello y para quién trabaja? Okay, buenas tardes, amigos. Mi nombre es Janet Bello, trabajo para Columbus Capital Lending, es una compañía de préstamos hipotecarios, la base central está en Miami. Yo soy hispana, cubana de nacimiento y tengo más de 22 años sirviendo a la comunidad hispana en la parte de los préstamos hipotecarios. Wow, tanto tiempo, ¿verdad, Janet? Mucho tiempo. Muchísimo tiempo, así que una experta totalmente en la materia. Más o menos. Mira, Janet, y tengo una pregunta para aquellas personas que quieren, ¿verdad?, y quieren diferenciar y no saben específicamente qué hace un loan officer. Tu posición, tu trabajo, ¿cuál es tu, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú haces? A ver, el loan officer es... la traducción en español sería el oficial de préstamos hipotecarios. Entonces, el trabajo como tal, la función que nosotros ofrecemos para el banco es, número uno, hacer el primer contacto con el cliente, con el realtor y el cliente, y poder orientar, darle las primeras orientaciones de cuál sería el proceso para que puedan obtener un préstamo con ese banco determinado, en el caso mío con Columbus Capital Lending. Entonces, a partir de ese momento, que es el contacto inicial, nosotros vamos a hacer como un equipo. Va a ser el loan officer, que sería yo, o el lender, el realtor y el cliente. Entonces, nosotros tres vamos a estar en el mismo equipo trabajando para que usted consiga el mejor préstamo y la propiedad que más le convenga para sus necesidades. Perfecto. Muy bien, Janet. Y tengo una pregunta que es básicamente la pregunta base, la inicial, que cualquier persona puede tener. Y es, ¿cuáles son los requisitos iniciales, ¿verdad?, generales, que una persona debe cumplir para poder ser precalificado y poder comprar entonces una propiedad aquí en el estado de la Florida? A ver, existen muchos tipos de préstamos y el tema es un poco amplio, pero a manera general, lo que casi todos los bancos piden es, primero que nada, que la persona tenga un empleo, obviamente para justificar que puede pagar el préstamo que va a pedir para la casa. Por 2 años sería lo ideal, pero hay otras opciones. Necesita también tener un historial de crédito. No tiene que ser perfecto porque hay, como digo, una variedad bien grande de programas. Necesita tener obviamente algunos ahorros para el down payment o si tiene alguna ayuda, pero siempre necesita tener algunos fondos disponibles y tener una legalidad para trabajar en el país, que eso también abarca mucho, porque hay muchísimos diferentes de procesos y de estatus migratorios que hacemos en los bancos. Casi todo el mundo que puede trabajar legalmente en los Estados Unidos puede comprar su casa también. Y eso no es bien importa importante, el tiempo. claro, Sí, eso no es bien importa importante porque, ¿verdad?, hay muchas personas pues que piensan que a lo mejor no pueden comprar y realmente existen programas que pueden permitirle entonces comprar aquí en los Estados Unidos y en el estado de la Florida principalmente, ¿verdad?, que es donde nosotros ejercemos nuestra licencia. Entonces te pregunto, Janet, inicialmente, y como bien lo mencionaste, dependiendo del programa va a depender también la documentación necesaria. Correcto. Pero lo básico que una persona debe tener y poderle proveer entonces al banco, a ti en este caso, para poder iniciar el proceso, ¿cuáles son esos documentos básicos que es necesario tener? A ver, a manera general, lo que se pide son los income taxes de la persona que va a comprar por los últimos 2 años o por el último año, porque hay variaciones. Tiene que tener una identificación de la Florida. Si trabaja W2, las colillas de pago o los paychecks que se llaman en inglés,
las W2 o los 1099. Y si la persona trabaja por su cuenta, entonces los últimos 2 años de sus declaraciones de impuestos como self-employed, como empleado por su cuenta. Básicamente con eso podemos comenzar el estudio y ver dónde estamos parados para que ustedes puedan obtener el préstamo que están buscando. Claro. Y de ahí pues partir, si hace falta alguna documentación adicional, pues entonces asistirles con el proceso, orientarles, ayudarles, ¿verdad? Porque para eso entonces estamos nosotros, entre el Realtor y el Loan Officer, pues darle la mano y ayudarle a usted a que todo ese proceso sea lo más ágil y fácil posible para usted y poder terminar entonces usted realizando el proceso de compra y cerrando. Entonces, los préstamos actualmente y verdad, porque hay muchísimos programas y podríamos quedarnos horas hablando entonces aquí de lo que son los préstamos y financiamientos disponibles actualmente en el mercado. Pero de los básicos o los préstamos que comúnmente trabajas, ¿cuáles son esos préstamos? A ver, hay gran variedad, como ya Sony nos dice. Básicamente los más comunes que las personas buscan es el FHA, que significa, es un programa respaldado por el Federal Housing Administration, del gobierno. Pide muy poco down payment, es para personas que comienzan, que tienen un crédito a lo mejor no tan establecido, la inicial que se pide es poca. Está el convencional, que es para las personas que están un poquito a lo mejor más en otra posición financiera en ese momento, o van a comprar una segunda casa o una casa de inversión. Existen programas para las zonas rurales, si donde está comprando, por ejemplo, es más alejado de la ciudad, está el programa que se llama USDA. Si ha servido en la militancia de los Estados Unidos, hay programas también para veteranos específicamente. Ahora existen también los programas para las personas que trabajan en los ámbitos de servicio, por ejemplo, las enfermeras, los bomberos, los policías, que es el Home Time Hero, que ahora también se abrió para toda la comunidad, que son programas que facilitan el proceso y facilitan de cierta manera los costos para que las personas puedan obtener su vivienda primaria. Y que de hecho de ese programa están surgiendo fondos esporádicamente. Exacto. Liberan fondos, o que el programa aún no ha culminado. Ese programa continúa me parece que cada martes o cada 2 semanas generando fondos disponibles para, ¿verdad? Para que usted, si califica, pueda entonces financiar a través de ese programa. Ese programa particularmente, que es bastante, se le ha dado mucho auge. Sí. Porque tiene unos beneficios extraordinarios, entre ellos tasa de interés, la asistencia que le está dando del 5% hasta un máximo de 35%. ¿Qué personas puedes calificar para eso? ¿Toda persona pueden calificar? Sí, hasta creo que fue junio de este año estaba limitado solamente a los trabajadores de servicio, como decía bien, las enfermeras, los policías, los bomberos, pero ellos acaban de abrir que ya no necesariamente tienen que trabajar en esos ámbitos. Prácticamente, si cumple con los requisitos del programa, esa ayuda la puede adquirir cualquier persona que esté buscando su casa primaria, su vivienda primaria. Oye, Janet, y esta es una pregunta, ¿verdad?, que a lo mejor mucha gente se hace. ¿Cuál es el crédito base que se necesita para aquellos que a lo mejor piensan, mi crédito no está bien, no es una empírica alta, no es un score alto? Yo sé que los programas FHA, como bien dijiste, son mucho más flexibles en ese aspecto porque el historial crediticio, o a lo mejor que esa persona puede tener colecciones, deudas médicas en su background, etcétera, pues es mucho más flexible y lo pueden trabajar. El historial o el crédito, en este caso el score, ¿desde cuánto comúnmente entonces se necesita para que podamos evaluar un caso y que a lo mejor se pueda trabajar? A ver, eso va determinado mucho por un poco también el banco, no solo el programa. Uh-huh. El programa como tal, por ejemplo, FHA va hasta 540 de credit score, creo. O sea que es bastante bajo. Pero los bancos tienen también, ellos ponen su límite o su marca de hasta dónde quieren llegar. Por lo general, ahora todo el mundo, por ejemplo, Columbus llega hasta 600 de credit score. A partir de 600 ya puedes tener. Pero lo que es importante que entiendan las personas que nos están viendo y que están pensando en comprar casa es que el crédito es algo que se puede
manipular hasta, y es muy fácil de mejorar. A veces uno piensa que tiene cosas que son muy difíciles de quitar. Sin embargo, cuando tú hablas con un profesional, la persona te puede orientar específicamente para la compra de la casa qué es lo que de verdad te está afectando. Entonces, no se descalifiquen. Claro, y que por eso traigo a colación esa pregunta, porque hay muchas personas que ya de adelante colocan un sello o piensan que no van a poder comprar. Exacto. Y a veces no necesariamente, a lo mejor es algo que ustedes como profesionales y como personas que pueden correr el crédito y ver cuál es ese background, qué es lo que está afectando realmente ese crédito. A lo mejor son cosas sencillas que se pueden eliminar y que usted no tiene conocimiento y piensa que tiene que entrar a una reparación de crédito para poder comprar propiedad. Y entonces ahí entramos en lo que he escuchado, en lo que creo, las creencias y estos tabús y el que a lo mejor creo o sé más que no. Mira, realmente cada caso es totalmente individual. Es primeramente, a lo mejor tu hermano compró unas condiciones diferentes, tu amigo, tu vecino. Cada caso es totalmente individualizado. Y que en tu crédito haya alguna marca no significa necesariamente que usted no pueda comprar. A lo mejor es algo que se puede trabajar, incluso que hay una precalificación que pueda ser condicionada. Claro. ¿A qué nos referimos con una precalificación condicionada, Janet? Que, por ejemplo, tengas que bajar el balance de una tarjeta de crédito o que tengas que ponerla en cero quizás o arreglar un pago tarde que te está saliendo en el crédito o una colección que tienes que a lo mejor pagar, pero lo mejor es que realmente alguien que ya les va a ofrecer, que trabaja para el banco directamente y sabe lo que el banco necesita, les pueda decir específicamente en su situación qué es lo que necesitan hacer. Porque a veces uno malgasta dinero o va a buscar personas que le arreglen el crédito que en realidad no hacen un buen trabajo. Hay muchos que hacen buen trabajo, hay otros que no. Claro. Y gastas un montón de plata en ese trámite que a lo mejor no era necesario para el arreglo de crédito. Te pongo un ejemplo muy, muy fácil, o sea, muy, muy común. Hay muchas personas que piensan que poniendo las cuentas que tienen en colección, por ejemplo, en dispute, o poniéndola, disputándola o reclamando que no sean de ellos o qué sé yo, le sube el score momentáneamente. Cuando usted llega al banco, si el banco ve que está en dispute o que está en esa disputa, lo va a mandar a que lo quite. Entonces, a lo mejor no está haciendo lo correcto, lo mejor o lo más recomendable es que, bueno, vaya con el profesional y que alguien que ya le va a trabajar el crédito le indique qué es lo que necesita mejorar. Claro. Y así ya va y con una guía. establecer un plan de trabajo. Exacto. Exactamente, porque a lo mejor, digamos, y esto es algo que, ¿verdad?, lo hemos mencionado anteriormente en nuestros podcasts previos, a lo mejor usted piensa que no puede comprar ahora y sí puede comprar ahora, o a lo mejor no es el momento exactamente al día de hoy, pero a lo mejor es algo a corto plazo. Exacto. A lo mejor es algo que usted puede trabajar en 1, 2, 3 meses y usted puede entonces prontamente comprar entonces y poder precalificarse. Entonces, Janet, continuando con el tema de los préstamos, como los préstamos más comunes que se utilizan al momento de precalificar a los clientes son el FHA y es el préstamo convencional, ¿cuál es la diferencia entre un préstamo y el otro? Que hay unas cosas que son bastante importantes, ¿verdad? Que la gente sepa, ok, pero ¿y por qué me conviene más o por qué no? Y que realmente, dependiendo de la situación y del caso, a lo mejor hay uno que basado al mercado y cómo se encuentra, a lo mejor te beneficia por diferentes razones. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre un FHA y un convencional? A ver, entre el FHA y el convencional específicamente, a grandes rasgos, el FHA es para las personas que comienzan, que van a comprar su primera vivienda, que tienen a lo mejor un historial de crédito o un score no tan alto y que tienen a lo mejor un poco más de deudas, o carros, tarjetas de crédito y que están comenzando en ese proceso de la compra. El convencional, para terminar con el FHA, el down payment, o sea, la inicial es menor y los intereses son casi siempre más flexibles, aunque el historial crediticio no sea tan alto. Con un convencional es un poco más estricto, diría yo, en las condiciones que pide para la persona. Entonces, te va a pedir un down payment un poquito más grande, va a pedir que las deudas que no estés con mucha deuda, o sea, que el ratio o que el porcentaje o la proporción entre las deudas y los ingresos sea menor.
bueno, esas son las diferencias fundamentales. So, yo referiría, o casi siempre en mi mente, el convencional es para una persona que ya está en otra situación, a lo mejor como para una segunda vivienda, no necesariamente, pero que tiene un poquito más de solvencia, digamos, económicamente. Para los principiantes, yo siempre recomiendo el FHA. De hecho, yo tengo mi casa con el FHA. Sí, igual Hace yo. muchos años. Igual yo. Muy bueno. Claro que sí, definitivamente fue menos de down payment. Y sí, pues en ese momento tuvo un beneficio en la tasa de interés diferente a la del convencional y pues realmente pues me ahorré unos cientos, ¿verdad? Una cantidad en mi pago mensual por tenerlo a través de FHA. Entonces, por regla común, entonces, el FHA, porque he mencionado, requiere menos. ¿Cuál es la cantidad, entonces, el FHA que te pide de down payment, de cuota inicial? De cuota inicial? A ver, para el FHA sería el 3.5% del valor de la casa o del precio de la casa. 3.5% del precio de la casa. Con el convencional existe otra variedad también. Se puede comenzar con un 3, con un 5 casi siempre, porque con el 3 es muy difícil calificar. Y eso es para casa primaria. Para casa primaria, con un 5%. Entonces, si ya vas a casa secundaria o casa de inversión, entonces sería 10%, 15%, 20% down, dependiendo de lo que la persona está buscando específicamente. Pero es más exigente en cuanto a lo del crédito y a la inicial. El convencional comparado con el FHA. Claro. Y de eso tendríamos tela para cortar, como uno dice, porque son temas que abarcan tanta y tanta información y es a veces hasta un poquito pues, más complejo para el que no conoce del tema, que sí, pues tendríamos que hacer entonces otro podcast para dedicar solamente a explicar cuáles son las descripciones, específicamente todo de cada uno de los préstamos y que la gente entonces pueda aprender sobre el proceso de financiamiento y cuál es la mejor alternativa. Actualmente, ¿qué préstamo? ¿Estás trabajando con alguna asistencia para primeros compradores, por ejemplo? Sí, tenemos asistencia en los condados de Osceola, en los condados de Orange y Seminola. También está este programa que habíamos mencionado del Hometime Heroes, que un poco más abarca, es más flexible a veces que los programas de asistencias como tal de los condados o del estado. Está el Chenoa también que existe. Sí, hay bastante ayuda ahora para los compradores. La dificultad ha estado en que, como los intereses están un poco más altos, claro. A veces para calificar para esos programas las reglas son más estrictas, entonces a veces no conviene necesariamente, pero sí existen, claro que sí. Claro. Ok, entonces, nuevamente, porque, ¿verdad? Para eso trajimos especialmente a un loan officer, ¿verdad? Que es para hablar de temas financieros, la experta en eso. Para aquellos que no conocen, existen préstamos con tasa de interés fija y existen préstamos con tasa de interés variable que ya no se están viendo comúnmente, no es tan común como lo era hace años atrás, pero para aquellos que no conocen y que quieren saber, no sabía, y que, ojo, deben estar pendientes, ¿verdad? Porque al momento de usted precalificarse es una pregunta muy importante porque usted no quiere cerrar su casa y de momento a unos años recibió que su interés es diferente al interés que inicialmente había cerrado y que sus pagos mensuales se vieron afectados. ¿Cuál es la diferencia entonces entre ese tipo de préstamo? ¿Se está viendo comúnmente? ¿Es algo que todavía se está trabajando de esa manera? Bueno, ahora a raíz de los cambios en las tasas de intereses tan bruscos en los últimos 2 años, se están viendo un poco más los intereses variables. La diferencia básica es la tasa de interés fijo, una vez que usted ya tiene su propiedad, su contrato, y el prestamista o el banco le congela el interés, esa tasa de interés queda fija por 30 años o por 15 años por el término del préstamo, hasta que usted, si va a refinanciar o vender la casa, obviamente queda eliminada, pero queda fija y la tasa de interés no cambia por esos 30 años o por los 15 años que usted hace el préstamo. Cuando va con una tasa de interés variable, tiene un periodo donde va a estar fija esa tasa, puede ser 2 años, 3 años, 5 años, y a partir de ese momento comienza a fluctuar dependiendo cómo está el mercado en ese momento. Entonces, tiene que tener
estar alerta o bueno, de directamente preguntarle a la persona que lo va a ayudar con el préstamo cómo va a ser su tasa de interés en el programa que lo está poniendo, si va a ser una tasa que no cambia o es una tasa que va a tener una variación después. Y así uno va entrando en el contrato o en la compra de la casa con todas las dudas respondidas y con toda la información las alertas, exacto, con toda la información clara. Así que por eso es que usted tiene que orientarse y precalificarse con Janet, ¿verdad? Porque más que transparente, ella le va a guiar y le va a dar toda la información como es. Sí. Entonces, Janet, ¿existe algún tipo de préstamo adicional al convencional que los inversionistas puedan utilizar para financiar entonces las propiedades? Sí, en este momento que estamos viviendo existen varios préstamos, ya obviamente por el convencional, existen también los préstamos alternativos, que significa eso, que no pide la documentación tradicional, que serían los taxes, lo que acabamos de hablar, sino que te pide a lo mejor los estados bancarios para calificar o incluso ni siquiera te toma en consideración el ingreso de la persona, sino que solamente toma en consideración el cash flow, o sea, el dinero que va a originar esa casa de inversión. Estamos hablando que este préstamo es específico para las personas que están comprando una vivienda para rentarla, para alquilarla, para inversión. Entonces se llama DSR, en español me cuesta, sí. Y entonces está disponible, la diferencia es que tiene un down payment, o sea, de un 20% mínimo para poder entrar a esta propiedad de inversión. Pero sí, existe ahora esa posibilidad, se está trabajando muchísimo. Porque, oye, y que también, ¿verdad? Y esto va fuera de lo que, ¿verdad? Lo que hemos discutido, pero también usted, y es algo que se puede orientar tanto con Janet como con nosotros, con un préstamo FHA, las personas pueden comprar una unidad multifamiliar, ¿verdad que sí? Sí, es correcto. Y eso es algo que no mucha gente sabe, que a través del FHA usted puede comprar una unidad multifamiliar, o sea, que tenga varias duplex, triplex, hasta cuádruplex, hasta fourplex, donde usted vaya a vivir en una y el resto la vaya a rentar y a generar ingresos. Sí. Y eso es uno de los beneficios de FHA que no todo el mundo conoce y que piensa que tiene que incurrir en un préstamo de inversión con un down payment mucho más alto. No. Y no es necesario. Sí. So, si usted tiene esa visión de inversión y de poder comprar propiedades y unidades que pueda generar ingresos, el FHA también es una alternativa. Claro. Te voy a indagar un poquito más en ese tema. Incluso cuando uno compra, por ejemplo, la propiedad, vamos a decir un fourplex, es un edificio que tenga 4 unidades, usted va a vivir en una, incluso el préstamo le permite usar la renta que va a provenir de las otras unidades para ayudarlo a su calificación. So que en estos momentos incluso sería una buena ventaja si encontrar propiedades así, al que obviamente quiera hacerlo, porque se puede beneficiar de ingreso que va a venir de la renta. Claro, para de esas otras propiedades, exacto, que están aledañas con la suya. Así que hasta que tenga hasta un fourplex, podría comprar con un FHA con solamente el 3.5%. Entonces, esas personas que a lo mejor, ¿verdad? Transportándome yo FHA, quiero comprar una casa de inversión donde puedan generar unos ingresos adicionales, pero no es mi casa de sueño para yo quedarme el resto de vida, sino que es una casa que inicialmente quiero y luego quiero comprar otra casa donde realmente me vaya a establecer y vaya a estar años, a lo mejor el resto de vida, ¿no? Claro. Pero entonces, ¿cuánto tiempo la persona debe esperar una vez ha comprado a través de FHA y está viviendo esa unidad, esa propiedad? ¿Cuánto tiempo tiene la persona que esperar para poder entonces comprar esa otra casa que es la que realmente sí entonces va a vivir? A ver, muy buena pregunta, Sony. No existe un tiempo límite determinado, pero yo diría por lo menos un año, porque si la intención con la que está comprando la propiedad es para vivirla, debería estar por lo menos un año en esa propiedad para que se establezca y bueno, ahí entonces ver si no se va a quedar ahí, dónde va a comprar. La única cosa que te voy a hacer, salva la pregunta, es que seguramente la mayoría de las veces la otra propiedad que va a comprarla ya a través de un convencional en vez de un FHA, porque ya va a tener esta propiedad de FHA, pero sí puede comprar otra propiedad también.
Pero sea la suya. también el préstamo convencional que adquiriría luego sería para casa primaria. No es Exacto. una inversión. Entonces, No. como quiera, el down payment no va a ser de un 10%, un 20%, no va a ser una propiedad de inversión, va a ser un préstamo convencional para una propiedad primaria, Exacto. donde dependiendo cómo está su crédito, cómo está su deuda versus los ingresos, le van a exigir de un 3 a un 5% aproximadamente de down, de cuota inicial. Exactamente. Así que es un excelente beneficio también financiar a través de FHA si usted tiene intención de comprar múltiples propiedades e invertir aquí en el estado de la Florida con una cuota inicial tan baja del 3.5. Así que eso es excelente. Entonces, la primera etapa de financiamiento, ¿cuál sería entonces? Yo diría, lo primero, bueno, tener la situación suya específica con un profesional, o sea, conversarla con un profesional y poder determinar hasta cuánto, basado en sus ingresos, en su crédito, en sus deudas y en los ahorros que tiene, primero, cuál sería el préstamo más beneficioso para ustedes, y segundo, saber hasta cuánto el banco le puede prestar en su condición específica. Entonces ya usted, cuando hace esa cita inicial y trae los papeles iniciales que ya comentamos, yo le puedo decir directamente, ok, este va a ser su pago mensual, para esta cantidad más o menos de casa o para esta cantidad de precio puede estar calificado, y estos serían los términos del préstamo. Entonces uno va más educado y orientado a la búsqueda de la propiedad que de verdad va a satisfacer todas tus necesidades, porque hay personas que también se mandan a buscar la casa sin saber si califican. Y después te enamoras de la casa, pero esa no es la cantidad que tú calificabas, o el pago no te conviene, o la cantidad que tienes que traer a la mesa no es. Entonces hacemos todo a la inversa. Solo lo ideal sería, el primer paso, eso, averiguar con un profesional cuál es mi capacidad, hasta cuánto puedo comprar, cuál es mi pago mensual, cuál sería la tasa de interés aproximada del momento, y ahí ya entonces comenzar la búsqueda de la casa sabiendo todo esto de antemano. Claro. Y como bien menciona Janet, pues específicamente esas son las etapas que nosotros siempre les recomendamos a los clientes que se comunican con nosotros para orientación. Y es que inicialmente lo primero que debemos hacer es una precalificación previa, antes de salir a ver casas, porque realmente tanto usted quiere, ¿verdad?, ahorrar tiempo y saber que lo que usted está viendo es lo que usted tiene capacidad para comprar. Porque así como bien dice Janet, no queremos, ¿verdad?, es que usted a lo mejor piensa o se ilusione con una propiedad y que no tenga capacidad de comprar esa casa. Entonces vamos al grano, vamos directamente a lo que tenemos capacidad, vemos las casas que realmente son una posibilidad y entonces procedemos con lo que vendría siendo el proceso continuo de lo que es el financiamiento. So, una vez ya la persona, y para, ¿verdad?, añadir un poco más ahí, que es algo que ya hemos hablado previamente en los podcasts anteriores, ya una vez la persona tiene una precalificación, nosotros comenzamos con el proceso de búsqueda de propiedades. Le enviamos listados de propiedades y empezamos a ver casas, ya sea casas nuevas o casas de reventa, y entonces comenzamos con el proceso de ver casas, presentar ofertas. Una vez entramos en contrato, continuamos el proceso entonces. Exacto. ¿Cuál sería la otra etapa? Ya una vez vemos que tenemos un contrato aceptado o tenemos una casa, ya sea incluso hasta de nueva construcción, que ya está en contrato, ¿cuál es la próxima etapa que les sigue? Ok, una vez que ya ustedes determinan cuál es la propiedad, ahí entonces comienza el proceso formal, digamos así, dentro del banco. Entonces se toma una aplicación formal con el banco y comenzamos las averiguaciones de lo que es la verificación de empleo, la verificación del título de la casa para saber que tiene un título limpio, la verificación de los income taxes con el IRS, si están fileados, si no, hacer todas estas averiguaciones, la tasación de la propiedad, y entonces de ahí, una vez, eso se llama procesamiento, esa es la parte del proceso del préstamo, ahí entonces una vez que están todas estas piezas juntas, las ponemos en las manos del underwriter. Claro, ahí es que vamos. ¿Qué es underwriting? Porque mucha gente piensa y tiene la idea errónea que Janet Bello, aplico con Janet Bello me da una precalificación y Janet Bello me va a aprobar el préstamo. Claro. Pero realmente no es de esa manera. Janet Bello es la persona intermediaria entre este departamento y el banco. Exacto. Con los clientes. Prepara un caso, ¿verdad?, con toda la documentación que entendemos que se vaya a ser la necesaria para poder aprobar el préstamo. Pero ¿quiénes son underwriting? Ok.
como digo, nosotros, el loan officer, en este caso yo trabajo para el banco directamente y soy como la persona que filtra la información, si se quiere, un poco, para armar el caso lo más bonito posible, por claro, decirlo lo más así, completo. lo más completo posible, para que cuando llegue el underwriter entienda lo que le estamos presentando en papel. Y el underwriter es la persona certificada y designada por el banco para tomar la decisión final si ese préstamo se le va a dar o no. Entonces, ella, basado en lo que nosotros le vamos a proveer, ella va a mirar si cumple los requisitos del programa que estamos aplicando y ahí nos va a decir si su préstamo está aprobado con estas condiciones o bueno, no necesitamos nada extra, está aprobado directamente y pasamos al departamento de cierre. Muy importante. ¿Y en qué momento ese file se está enviando a underwriting? Porque no se envía desde el inicio necesariamente. No. Se hace hay un proceso que yo lo hago como loan officer, que es un underwriting automático, que es un sistema que tienen los bancos, donde uno entra la información y ya tiene una idea si se va a aprobar o si cumple con los requisitos o no. Pero este paso de underwriting como tal, de que una persona revise físicamente su caso, pasa después que tengamos todas las verificaciones y la tasación y el título, todo lo que necesitamos del caso suyo, ella entonces va a revisar. O sea que es ya hacia el final del préstamo. Después del underwriting, una vez que le aprueba el préstamo, realmente el proceso que queda restante es muy sencillo. El proceso de underwriting prácticamente es a la última semana de cerrar. Penúltima semana de cerrar más el caso, menos, sí. más o menos. Ya ahí el caso está enviándose a underwriting para que sea aprobado. Exacto. Entonces, hay casos porque me ha surgido, ¿verdad? Muchísimas veces, ¿verdad? Y tú y yo hemos trabajado casos así. ¿Hay alguna posibilidad que underwriting, luego que ya tú pediste tanto documento al cliente y que el cliente dice que muchas cosas están pidiendo, se necesitan más cosas, ¿hay alguna posibilidad que underwriting solicite documentación adicional? Sí, es muy común porque, por ejemplo, la underwriter revisa los papeles y como obviamente yo puse el caso junto de la manera que yo lo veo o lo entiendo, pero ella no habla directamente con el cliente, está viendo solamente papeles. Entonces le pueden surgir dudas o preguntas de aclaraciones de algo que vea, por ejemplo, un depósito en el estado bancario que no entienda, o a lo mejor en el paycheck hay un income adicional o una incongruencia que ella entonces necesita verificar un poquito más porque obviamente es otros ojitos que están mirando ese file y que está minuciosamente viendo que de verdad usted lo está poniendo en una casa que usted pueda realmente pagar y que ese préstamo, usted va a estar contento y que pueda obviamente cumplir con su deuda y con su responsabilidad. Claro que sí. Entonces, en cuanto al mercado actual, sabemos que estamos en un mercado bien competitivo, bien challenge, cambiante continuamente. Y mucha gente piensa, pues, ¿cómo están los intereses en el mercado actualmente? ¿Debo comprar o no debo comprar en este momento? ¿Cómo están los intereses actualmente en el mercado? A ver, los intereses ahora mismo, si están más o menos al tanto de las noticias, la Fed, o sea, los federales han estado ajustando los intereses hacia arriba para tratar de combatir la inflación que tenemos en manera general económicamente. Entonces, ahora mismo lo que se está consiguiendo depende mucho del programa, obviamente, pero por ejemplo, para un FHA, que es las personas que están comenzando, todavía podemos conseguir entre un 6.5 y un 7.2. No hay un específico interés porque va a depender de diferentes factores y además fluctúa diariamente dependiendo el programa y bueno, la condición de la persona que está comprando. Entonces, una pregunta, y verdad, esto es informativo para las personas que están viendo este podcast. La tasa de interés en algún momento durante el proceso de financiamiento se puede congelar, se puede fijar para que no vaya a continuar variando durante el proceso hasta que lleguemos a la finalización del préstamo. ¿En qué momento esa tasa de interés se puede congelar? A ver, existen varias maneras de hacer la congelación dependiendo también la propiedad, si es una propiedad que va a estar
en construcción que va a demorar más, pero básicamente una vez que usted escoge la propiedad y tiene un contrato ya que está decidido que esta es la propiedad que vamos a comenzar el proceso, ahí yo diría que es el mejor momento para congelar, porque ahí entonces dejas los términos ya pautados de lo que va a ser el préstamo y ya te puedes despreocupar básicamente de que no te va a cambiar durante el proceso lo que ya te acaban de decir al inicio. Entonces yo creo que eso es importante cuando ya tengas una propiedad definida. Hay otros bancos que te pueden dar una precalificación y congelar la tasa por un tiempo, vamos a decir 15 días, sin tener la propiedad, pero el riesgo con eso es que si no encuentras la propiedad en 15 días, se pierde esa tasa de interés congelada. Entonces, lo preferible es, o lo recomendable sería, una vez que tengas ya la propiedad en mano, ahí se congela. Exactamente. Entonces, como parte del financiamiento, aparte de lo que es la cuota inicial, el down payment, como ¿verdad? Todo el mundo conoce, hay unos costos adicionales y son los costos de cierre. Sí. Los costos de cierre son totalmente aparte del down payment y a veces hay personas, ¿verdad?, que confunden o piensan que todo es juntito y no es de esa manera. La cuota inicial o el down payment es una responsabilidad que el préstamo per se le va a exigir que usted devenga, ¿verdad?, que usted aporte durante el proceso de compra. Y los costos de cierre son ya los procesos legales y los costos, ¿verdad?, que conlleva cerrar ese caso. Exacto. ¿Qué incluye los costos de cierre y cuál es el averaje aproximado de cuánto es los costos de cierre para comprar una propiedad? A ver, el averaje oscila entre el 3% del valor de la propiedad al 5%. Ok, y a mí me gusta un poquito distinguir lo que son los gastos de cierre. La inicial es lo que te pide, lo que te exige el programa para poder entrar en la propiedad, o sea, lo que se llama como tal el down payment, la inicial para el programa. Después tienes los costos de las instituciones, los costos constituyen los costos de las instituciones que van a estar trabajando en su préstamo. ¿Quiénes son esas instituciones? Está el banco, obviamente, que es el que le está procesando el préstamo, que tiene sus costos. En el caso de Colombo estamos más o menos $1,700, $1,800, no importa el valor de la propiedad. Después tenemos la compañía de título, que va a hacer todo el estudio de la parte del título de la casa. Y después tenemos los taxes que tenemos que pagarle al gobierno, como en cualquier transacción. Entonces, esas tres cosas constituyen los gastos de cierre. Pero, además de eso, los bancos exigen siempre una cuenta de escrow, que sería como una cuenta para poner los taxes y los seguros de la propiedad en una cuenta que necesita manejarse a partir del banco casi siempre. Entonces, eso y ahí, todo. Y ahí yéndonos a un poquito, ¿verdad?, abarcando un poquito más esa información. Porque no mucha gente conoce lo que el escrow es o qué cosas incluye el escrow. A veces las personas piensan que el seguro está aparte, que no está en el escrow, que el escrow es solamente los taxes ¿verdad?, que la propiedad paga mensualmente. Ahí en los noviembres de cada año, pues entonces el banco libera esos fondos al condado y al estado. Ese escrow adicional a los taxes, ¿qué cosas adicionales incluye el escrow? A ver, voy a ir un poquito más atrás a ver si se puede entender mejor. Cuando uno hace, por ejemplo, vamos a basarnos en un préstamo FHA, lo que se llaman los taxes y los seguros de la casa y el mortgage insurance, que es algo que vamos a hablar ahora también, está incluido en su mensualidad. Entonces, usted está pagando mensualmente una cuota donde están incluidas estas tres cosas, pero que se van a repartir. El banco va a ser el encargado de repartirlo en el momento específico a cada institución que le corresponda. Por ejemplo, los taxes se pagan en noviembre. Entonces, usted está pagando su mensualidad, pero cuando llegue noviembre, el condado le va a mandar un invoice al banco, una factura al banco, diciéndole, ok, para esta propiedad que ustedes tienen el préstamo, yo necesito que me pague $2,000, vamos a poner un ejemplo. Entonces, el banco es el encargado de mandar ese cheque al condado o al tax collector, en este caso, para colectar los taxes. Lo mismo pasa con los seguros. Cada año, cuando llega la fecha en la que usted cerró,
el seguro de la casa se tiene que pagar por adelantado. O sea, ellos desembolsan, el banco tiene que desembolsar el año entero del seguro de su casa, para que estemos seguros que si pasa un huracán o lo que sea, que usted está asegurado porque el prestamista o el banco te exige ese seguro. Y lo mismo pasa con el mortgage insurance, que es algo que sí exige cada préstamo o cada banco, digamos. Uh-huh. Entonces, los escrows constituyen estas tres cosas. Los seguros de la propiedad, seguro, para que se entienda, de inundación. El hazard. El hazard, o cualquier desastre natural. Ese es el seguro de la casa. Después tienen los taxes de la propiedad, los taxes sobre la tierra donde usted construyó la propiedad. Y el mortgage insurance, que es un seguro que te exige el banco cuando el down payment o cuando la inicial es poca, como en este caso del FHA, que es un 3.5, por decir el ejemplo. Claro. Entonces, ¿todas las hipotecas tienen que tener el seguro hipotecario? ¿O no todas lo tienen? A ver, todas las hipotecas tradicionales, vamos a decir, porque hay muchos programas. Tradicionales, vamos a definir FHA convencional, por ejemplo, que son las más comunes, necesitan tener un seguro de hipoteca cuando la persona no pone una inicial del 20%. Okay. Entonces, en FHA siempre se exige el seguro de hipoteca. En el convencional, cuando la persona ya entra con un down payment o con una inicial del 20% o más, este seguro de hipoteca queda eliminado. Que es el famoso PMI. Que es el famoso PMI que todos conocemos. So, que entonces una hipoteca, ¿verdad? Un préstamo que esté financiado a través de FHA con un 3.5 va a tener ese PMI, ese seguro hipotecario durante la vida del préstamo. Es decir, que si su préstamo es por 30 años, ese seguro se tiene que cumplir y se paga. Es correcto. Y entonces, el que inicia comprando con un 20% de down, ese seguro no va a no va a ser necesitado. Exacto. Ahora bien, el que ya ha comprado convencional, que dio de down payment inicialmente 5%, cuando llega al 20%, ¿lo puede eliminar? Sí. Ok. Claro. El convencional te permite que después de que la casa tenga una plusvalía del 20% o más, si usted llama al banco, ellos hacen una tasación para estar seguro que el valor realmente subió lo que subió, y le pueden eliminar el mortgage insurance sin necesidad de refinanciar o hacer ningún otro trámite. En el FHA no pasa así. En el FHA tendrían que refinanciar para convertirlo en convencional. Para salir de ese préstamo. Entonces, vean acá, y para abarcar un poquito de eso, una persona que lo ha hecho ya por método, ¿verdad? Inicialmente lo empezó FHA. Y tal vez ha pagado un 10% de su casa o ha pagado bastante al principal, ¿verdad? Y no debe lo mismo que al inicio y lo pasa a un convencional. ¿Tiene que volver a comenzar desde cero para llegar hasta el 20% y poder eliminar el PMI o no? No, a ver si te comprendí. Si la persona, por ejemplo, ya lleva un tiempo con la casa y ha pagado X cantidad de su principal, ¿no? Y el mercado ahora, el valor de la propiedad es superior. Esa persona puede refinanciar, sí va a empezar de cero, o sea, empieza del año 1 otra vez, pero si le permite la plusvalía que ya tiene en la propiedad, puede entrar directamente en un convencional sin tener el PMI. Claro, y que hay diferentes tipos de refinanciamiento. Claro. Porque mucha gente piensa o tiene la idea que refinanciar conlleva a que si el valor de la casa ha aumentado, va a tener un préstamo de ese valor. Y no necesariamente. No. Hay refinanciamientos que son solamente para bajar la tasa de interés sin tener usted que coger equity. Claro está, cada necesidad o cada situación es individual, es totalmente independiente. Hay personas, ¿verdad?, que aprovechan entonces ese equity para saldar otras deudas, para invertir en otras propiedades, para hacerle mejoras a la casa, etcétera. Pero usted no necesariamente tiene que hacer un refinanciamiento para esos fines o para aumentar el préstamo, ¿no? Usted puede hacer un refinanciamiento solamente para impactar la tasa hipotecaria, que es lo que se espera para, ¿verdad?, el próximo año, principio del próximo año, segundo trimestre del próximo año, que los intereses, volvamos a tener unos intereses regulados y bastante normales a lo que habíamos tenido anteriormente. Esperemos. Entonces estamos esperando y estamos tratando de prácticamente aprovechar el mercado actual que tenemos, porque las propiedades en el mercado han bajado significativamente. Sí. Y estamos en un momento para aquellas personas que quieren comprar, o sea, usted comprador que quiere comprar su propiedad, este es el momento para que usted pueda comprar a un precio
accesible y un precio negociable y reducido. Porque entonces eventualmente cuando estos intereses vuelvan a bajar en el mercado, aunque usted comience a lo mejor con un pago inicialmente por algunos meses más alto de lo que a lo mejor usted esperaba, cuando esta tasa de interés entonces se reduzca, usted puede hacer un refinanciamiento solamente para bajar la tasa de interés y usted va a ver que por cada punto, más o menos como cuánto la gente se ahorra, como $200 aproximadamente por cada punto. Si baja un punto, sí, casi $200, depende del préstamo, pero sí. So, es un ahorro bien significativo cuando al momento que usted compara y diga, ok, si yo refinancio y a lo mejor está al 7 y lo puedo bajar al 5, lo puedo bajar al 4 o algo, es bastante. Entonces, yo creo que, ¿verdad? Y eso es un tema bien challenge porque hay controversia y hay ideas y pensamientos encontrados en ese aspecto. Porque entendemos que cuando estemos en esa situación, en ese momento, probablemente vamos a tener mucha gente queriendo precalificarse y vamos a entrar entonces nuevamente en un mercado donde va a haber poco inventario, mucha gente precalificándose y probablemente estemos nuevamente en una situación donde mucha gente tratando de comprar una misma propiedad, las propiedades van a volver a aumentar de su valor, va a aumentar de precio. Entonces, si usted está pensando y no sabe todavía o de verdad está dudoso si es el momento o no es el momento. Mira, yo creo, y siempre se lo he dicho a las personas que nos contactan y cada vez que nosotros hacemos este tipo de videos y de podcast, las personas tienen la idea de no puedo ahora, pero mira, si usted tiene dos alternativas, realmente hay tres opciones de su residencia, su situación actual. O usted está rentando, o usted está viviendo con un familiar y no tiene ningún tipo de pago, o usted está comprando. Esas son las únicas. Como único usted sabe beneficiado es que usted esté pagando el agua y la luz en el hogar del familiar. Es como único realmente. Pero realmente, si usted está rentando 100% de la cantidad de su pago mensual de renta, va directamente a un landlord. Claro. Nada se le acumula para usted. De esa renta que usted ha estado pagando, no le van a dar alguna cantidad de regreso para que usted pueda comprar ¿verdad? Dar de down payment. Entonces, 100% de lo que usted está pagando en alquiler, usted realmente está regalando el dinero, derrochándolo, porque es lo que es, ¿no? So, si usted tiene capacidad de comprar propiedad, realmente usted compra una propiedad y usted está pagando para usted. Que las condiciones puedan cambiar y que nos veamos una situación donde los intereses entonces podamos tenerlos mejores y tener un pago, definitivamente, y cada caso totalmente individual. Entonces, una vez ya la persona ha estado durante todo este proceso de financiamiento, ¿cuándo la persona sabe que ya el caso ha sido aprobado, que ya entonces puede comprar y que ya estamos en el último proceso, en la recta final? Bueno, ya una vez que el underwriter nos da esa certeza o nos dice que el préstamo está aprobado, si tenía condiciones, casi siempre son internas o alguna pregunta, algo muy sencillo casi siempre al final, ahí en ese momento el caso va al departamento de cierre, donde se comienzan el balanceo, como se llama en inglés, con el title company para determinar los números finales. Entonces, poder darle a usted cuál sería la cantidad exacta que tiene que llevar al cierre y hacer el proceso de cierre sencillamente. Eso ya después del underwriter realmente es muy sencillo lo que queda. Claro. Es la parte más importante, creo, donde está el peso de la parte de hipotecaria, el poder decidir que sí, que usted definitivamente califica para ese préstamo y que se lo van a dar con los términos que ya estableció anteriormente. Y bueno, ya de ahí lo que queda es prácticamente tomar su llave y celebrar básicamente en su casa nueva. Sobre lo que acabas de decir de lo del refinanciamiento, muy importante, y lo de la compra. El momento, yo creo que el mercado del real estate, siempre tengo muchos años haciendo esto y lo he visto. Cuando yo comencé en el 2001 en este negocio, los intereses estaban en el 9%. Entonces después bajaron, después volvieron a subir, volvieron a bajar, ahora volvieron a subir. Entonces lo que usted se tiene que preguntar o lo que tiene que estar tranquilo es que el pago mensual que usted puede pagar, o sea, que la mensualidad que usted pueda pagar es la que está pagando. Entonces, sea en la renta o en la compra. Entonces, si va a estar pagando una renta, por ejemplo, de $2,500, perfectamente bien, usted puede comprar una casa de un valor que su pago quede en $2,500 y empezar
comenzar a realmente ahorrar o bueno, a crecer su capital con lo que la casa va ganando, independientemente de cómo están los intereses. Como dice Sony, los intereses van a fluctuar todo el tiempo. Entonces, si puede conseguir un precio razonable ahora y un pago donde usted sabe que puede pagarlo, este es el momento correcto. Y si tiene sus ahorros, todo tiene trabajo, tiene todo en regla, ¿por qué no? Entonces, cuando bajen los intereses, ahí entonces va usted a estar amplio, porque entonces puede bajar la cuota mensual, pero ya ese precio quedó fijado. Exactamente, porque o eso es algo que no cambia. Equity, claro, eso es algo que cambia. Usted está comprando el valor de una casa, el préstamo, la cantidad de préstamo que usted está haciendo es algo que no puede cambiar. No, ese es el valor. Ese es el valor. Ahora, la tasa de interés es algo que sí se puede cambiar. Exacto. Y entonces ahí es donde entramos en el beneficio y el momento de que estamos en una situación donde podemos negociar. Entonces, te pregunto, Janet, para beneficio de aquellas personas que tienen financiamiento o las personas que están pensando entonces entrar en el proceso de financiamiento porque quieren comprar una propiedad, ¿existe alguna manera? Y esto es porque no es beneficioso para todo el mundo. Claro. ¿Existe alguna manera que una hipoteca la podemos saldar antes de tiempo? Sí, claro. ¿Cuáles son esos trucos? ¿Cómo podemos establecer esos pagos para darle más al principal y que a lo mejor de 30 años lo podamos bajar a 17 años, 20 años? Te voy a dar una reglita así a grandes rasgos. Por ejemplo, si una persona obtiene un préstamo a 30 años, que es lo más común, que el pago queda lo más razonable. Si la hipoteca es a 30 años, pero usted se propone pagar en vez de 12 meses al año, obviamente tenemos 12 meses en el año, hacer un pago extra al año. Digamos que se hace la idea que hay 13 meses al año y paga al final del año o cuando recibe sus income taxes a principio de año, cuando recibe los refunds, le paga al principal un pago más de la misma cantidad que está pagando mensualmente. Su hipoteca se reduce de 30 años a 22 años, solamente con un pago extra al año. Wow. Entonces, si uno puede hacer eso, por ejemplo, 2 veces al año, eso es una tabla de amortización que se le puede calcular, incluso cuando usted vaya a comprar, si nos contactan, yo les puedo sacar esa tablita, si hace, por ejemplo, 2 pagos extra, ¿cuántos años se ahorraría? Y ahí realmente le está cortando al banco muchísima de la ganancia, porque de lo que viven los bancos, que yo trabajo para uno, es de los intereses, porque lo primero que se paga por los primeros 10 años del préstamo es casi todo al interés. Al principal va muy poco. A partir del 10º año es cuando cambia esa proporción. Entonces, si usted desde el principio se propone hacer un esfuercito y poner un poco más hacia el principal, cuando viene a ver en 15 años termina la casa, digamos. O sea, con solo un pago son 22 años. No 30. Así es. Y otra manera, ¿verdad?, que yo he aprendido durante el transcurso es que hay algunos bancos que permiten también pagar bisemanal la propiedad. También. Es muy Entonces, recomendable. hay 2 meses en el año, ¿verdad? Que si usted paga bisemanal, esa cantidad va directamente entonces a lo que vendría siendo el principal de la casa. Y no lo siente, porque estás dividiendo prácticamente mentalmente tú estás pensando que cada 2 semanas, o sea, un mes, 4 semanas, cada semana estás haciendo el pago de la casa, pero realmente si lo pagas bisemanalmente, claro está, no estamos diciendo que si su pago es de $2,000 va a pagar $2,000 cada bisemana, es que lo va a dividir a la mitad. Exacto. Son $1,000 cada 2 semanas, pues entonces esa cantidad extra va directamente al principal y usted también puede entonces ahorrarse y pagar menos de intereses. Exacto. Pues mira, Janet, de verdad que ha sido un gusto enorme tenerte como invitada durante el día de hoy. Ha sido súper informativo este podcast, ¿verdad? Para que usted conozca cuáles son los procesos de financiamiento, cuáles son las alternativas disponibles, cuál es el primer paso que debe seguir y ¿verdad? Y conocer un poquito más sobre el área financiera, ¿verdad? De lo que vendría siendo la compra de una propiedad. Así que, Janet, cualquier persona que quiera contactarse contigo para orientación o para precalificarse, ¿cuál es tu número de contacto, tu forma de contactarte? La mejor manera es por teléfono, obviamente, con mi celular, que sería 305-898-2498. Y mi nombre es Janet Bello, para servirle. Y muchísimas gracias, Qué bueno. Sony, por tenerme. Bueno, un placer. Claro que sí. Y por supuesto, pues, ¿verdad?
Sin más preámbulos, nuestro número de teléfono también es el 863-242-5268 para una orientación completamente gratis. El 863-242-5268. Y queríamos darle las buenas nuevas, ¿verdad? Para aquellas personas que te contacten y me contacten a mí, ¿verdad? Con el propósito de orientarse y comenzar el proceso de compra, ¿verdad? Que compren con nosotros. ¿Qué incentivos, si tienen alguno, le vamos a dar para aquellas personas que mencionen que nos contactaron a través de este podcast? Ok, si logramos concretar la transacción, nosotros nos comprometemos, las personas que vengan a través de este podcast, que no tengan que pagar la tasación, que tiene un valor aproximado de entre $650 y $700. Eso es tremendo regalo, así que se van a ahorrar esa tasación porque Janet la va a proveer. Janet le va a dar ese crédito, así que las personas que concreten también la compra de su propiedad a través de Yamil y Sony Realtors, le vamos a estar dando un incentivo de $1,000 para la compra de su casa. Así que buenas noticias, tenemos $1,000 por un lado y tenemos la tasación también paga por parte de Janet para aquellas personas que concreten la compra a través de Sony Yamil y de Janet Bello. Así que nada, Janet, sin más preámbulos, muchísimas gracias por sintonizarnos. Nuevamente el número de teléfono es el 863-242-5268, 863-242-5268. Sony Yamil haciendo sus sueños realidad.